Bienvenidos traders a un nuevo video. Si estás buscando una estrategia que sea sencilla a tu ojo, fácil de entender, de visualizar los puntos de entrada y que además te funcione tanto en mercado normal como en mercado OTC, esta puede ser tu estrategia sin ninguna duda. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del video sin pestañear siquiera, porque además te voy a regalar algunos tips que créeme son más que oro molido. Te van a ayudar muchísimo en tus estrategias de opciones binarias. Así que acompáñame para que, como siempre, ganemos juntos la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos, traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Ichimoku, Kinjo, Haijo, con estas configuraciones. La parte del Tenkan-sen en 5 periodos, Kijun-sen 3 periodos y Senkou-span 1 periodo. Luego el siguiente indicador será media móvil exponencial de 48 periodos y el tercer indicador será el indicador de marker con 5 periodos de configuración, zona de sobrecompra en 90 y zona de sobreventa 10. Las velas que estaremos utilizando serán Heikin Ashi de 1 minuto y el tiempo de expiración 1 minuto. Es muy recomendable utilizar esta estrategia usando la fractalidad del mercado a tu favor. Por ello, utiliza, si te es posible, esta estrategia en doble gráfico. Y bien, voy a utilizar la estrategia de hoy en el broker Pocket Auction. Si tu broker no contiene estos indicadores porque no es Pocket Auction, tendrás definitivamente que abrirte una cuenta en este broker. Así que te dejaré el link de registro de Pocket Auction en la descripción de este video. Además, con un código promocional del 50% con tu depósito que podrías perfectamente utilizar para hacer tus entradas en opciones binarias y tener más capital para tus operaciones. Bien, entonces vamos a colocar directamente ya los indicadores. Botón de indicadores este de aquí y vamos a añadir Ichimoku, el indicador Ichimoku, una media móvil y el indicador de marker. Vamos a quitar todos los adicionales que tenía y dejamos solamente estos tres. Repito, Ichimoku, media móvil y de marker. Bien, vamos a primeramente configurar las medias del Ichimoku. Este primer periodo de Tenkan-sen es 5, luego el Kijun-sen 3 y el Senkou 1. Estilos, atento al detalle. Vamos a quitar todas estas primeras tres opciones y vamos a dejar únicamente Senkou, el A y el B, ¿vale? El primero, el A, lo colocaremos en color blanco, 2 puntos de grosor y aumenta la opacidad, porque si no te queda así y te puede prestar a confusión. En cambio, cuando ponemos opacidad, la nube del Ichimoku es mucho más clara, ¿vale? Ok. Ahora, el Senkou B, también en amarillo, 2 puntos de grosor y también aumentamos la opacidad para que se vea bien. Bien, guardamos los cambios. Este sería el Ichimoku con sus nubes blancas y amarillas, ¿vale? Blancas y amarillas. Puedes colocarlo, por supuesto, en el color de tu preferencia. Bien. Luego, siguiente indicador sería la media móvil. Vamos a colocar una media móvil más que nada para que nuestro ojo, aunque es clarísimo, pero por si acaso, no es obligatorio que la tengas que añadir para que visualices mejor la tendencia principal. 40 periodos, 48 periodos y tipo de media móvil EMA. En estilo, si quieres, colócala mucho más gruesa para que veas bien que esa es la línea de la tendencia o el dibujo que te va dejando el gráfico, ¿vale? Sencillísimo. Velas por encima, solo busco entradas al alza. Velas por debajo, solamente busco operaciones a la baja. ¿De acuerdo? Ok, bien. Y luego por último el indicador de marker. Atento también a los detalles, ya que este indicador por defecto viene normalmente en línea. Si lo tienes en línea en tu broker, perfectamente puedes utilizarlo de igual manera. Periodo 5. Estilos, aquel detalle. Vamos a colocar la zona de sobrecompra en 90 y sobreventa en 10. Luego aquí en el punto de línea principal pulso sobre el color, añado el celeste y aquí es donde está
la aclaratoria. Normalmente viene así en línea, que si lo quito puedes verlo aquí en el gráfico, viene en línea y lo podemos utilizar igualmente, ya que vamos a trabajar con zonas de sobrecompra y sobreventa. Me gusta más en histograma, cuestión de gustos, ¿vale? Porque para mí es más visual cuando veo el histograma que me rompe esas zonas de sobrecompra y venta. Fíjate aquí, veo cómo las barritas atraviesan la línea 90 y la línea 10. ¿Vale? Ok. También este indicador de market tiene una línea 0. Barras por debajo, bajista. Barras por encima, alcista. ¿Ok? Súper sencillo, ¿cierto? Bien, vamos a la configuración de las velas. Marco temporal de M1 y velas Heikin Ashi. También podrías utilizarlo con velas japonesas. No hay ningún problema, pero es cierto que te filtra más el ruido y lo ves más claro en velas Heikin Ashi. M1 y tiempo de expiración M1. Sin embargo, esta estrategia tiene un plus adicional. Los que ya conocéis un poquito de acción del precio, lo que significa reconocer patrones en el gráfico, soportes y resistencia, líneas de tendencia, figura chartista, etcétera, etcétera, también sabréis que la fractalidad es un aspecto muy, pero muy importante en el trading. Así que una vez dicho esto y sabiendo lo importante que es la fractalidad en el mercado, hemos querido potenciar la estrategia utilizando un doble marco temporal. Para aquellos que les complica debido a que operan en un dispositivo móvil, un teléfono, una tablet y quizás no les sea tan claro los puntos de entrada con doble o triple gráfico, pues no te quedará otra opción que trabajarlo con un solo gráfico. Así que si ese es tu motivo y no tienes más disponibilidad de operarlo con más de un gráfico, asegúrate de sí o sí operar únicamente a favor de la tendencia. Para aquellos que están trabajando desde un PC, quizás puedan permitirse tener algunas variaciones. Entonces, para los que van a operar desde un dispositivo y un solo gráfico, este sería el punto de entrada y vamos a verlo y colocar las líneas verticales para que lo veas claramente. Aquí, velas por debajo, ¿cierto? Velas por debajo de esa media móvil. Aquí busco entradas a la baja, donde aquí cuando me coincida con el histograma del demarker, ¿vale? Una vela, una operación ganadora. Sin embargo, para los que operan con doble gráfico, fíjate en ese mismo punto de entrada, ¿vale? En la vela de las, a ver, sería, bueno, más bien sería esta vela siguiente porque esta casi doji no me vale. Necesito que el cuerpo sea claro por debajo, que sería esta vela de aquí, 5.54, ¿vale? 5.54. Pero dado que el marco temporal siguiente es un poco más pequeño, vamos a mostrarte el ejemplo con uno más cercano. Aquí, por ejemplo, esta ruptura aquí de la media móvil, la tendencia de la 48 de esta SMA, la vela grande que rompe es esta. Vale, te aumento. Esta es la vela de punto de entrada y tengo también el histograma por debajo. 7:39 es la hora de esa vela. Y con ese mismo dato, si coloco doble gráfico, ni siquiera 3, sino doble gráfico, 7:39 sería, veamos aquí, también añado la línea vertical y el punto de entrada, ¿dónde sería? Aquí, 7:39, 4 velas, porque es un minuto de expiración y este marco temporal es de 15 segundos, ¿vale? 15 segundos. Serían 4 velas, 1, 2, 3 y 4. La operación terminaría por aquí y tu punto de entrada por aquí. Fíjate el desplazamiento tan increíble por operar. Y además un dato curioso, fíjate que en este marco temporal más pequeñito, en esta vela donde el precio está por debajo de la nube, amarillo y blanco, por debajo de la media móvil, aquí ocurre exactamente lo mismo. Pero cuando ese movimiento ocurre a la vez en ambos gráficos, el resultado es increíblemente brutal. Así que dato que te dejo, siempre que puedas operar cualquiera de tus estrategias, cualquiera que te guste, desigual, consigue el mismo punto de entrada en diferentes marcos temporales, tu entrada, créeme que tiene una ventaja increíble. Aumenta considerablemente el porcentaje de efectividad en tu entrada. Así que dato al detalle, cualquier estrategia que decidas utilizar y apliques doble o triple gráfico,
el resultado será increíble. Bien, fíjate el desplazamiento del precio con el mismo punto de entrada. Dicho esto, ahora vamos a buscar juntos una entrada. ¿Cómo hago para buscar una entrada? Paso número 1. Un solo gráfico. Te será más cómodo primero ubicar el par en un solo gráfico. Paso número 1. Vamos allá hasta el final. Y bien, paso número 2. Operar ¿hacia dónde? A favor de la tendencia. Si veo que las velas están por encima, solamente opero al alza. En este punto tengo que esperar que el precio se dé la vuelta. Es decir, que esté por encima nuevamente de la nube. ¿Vale? Que sería el paso número 3. Repito, paso número 1, un solo gráfico. Paso número 2, tendencia principal. Velas por encima de la nube y de la media móvil. ¿Vale? El tercer paso sería esperar que me confirme el indicador de marker. Y el paso número 4 podríamos decir, o 5, más bien, el doble gráfico. Estos son los pasos resumidos que tienes que hacerlo de seguido. Ubico el par en un solo gráfico. Ubico la posición de las velas, si están por encima o por debajo. Espero mientras en este punto, que es alcista, el precio no se ha dado la vuelta. Tengo que esperar. Tendría que esperar ese movimiento. Sin embargo, si yo sé que el precio viene fuertemente alcista, yo puedo cómodamente colocar mi doble gráfico. Aquí cambiar. Asegúrate siempre de tener los mismos pares, ¿vale? Porque si no, no tiene sentido. Vas a operar pares diferentes. Vamos a ordenar esto. Aquí está. ¿Vale? Aquí tenemos el mismo gráfico. Esta bajada de aquí o rectificación es todo este movimiento bajista. ¿Lo ves? Ok. Así que tendríamos que esperar. Tenemos nuestro doble gráfico y así que ya ubicado el par es simplemente esperar el movimiento. Voy a aprovechar de colocar esta línea de la media móvil para la tendencia más gruesa, como el otro gráfico, para que esté igual. ¿Vale? Ok. Entonces, si te fijas, no se ha dado el punto porque tiene que coincidir el mismo punto de entrada a la vez. Busquemos ahora un aspecto para que veas ahora con un movimiento más cerca cómo hacerlo y buscar la entrada perfecta. Aquí tengo que esperar, voy a buscar algo que esté a punto de darse la situación en que esté a punto de cruzar la nube. Aquí ya cruzó la nube. Aquí, dado que es alcista y está en un punto interesante, podría ser que sea un punto de entrada. Canadiense yen. Canadiense yen. Favoritos canadiense yen. Y voy a hacer mi entrada. Precio por encima de la nube, precio por encima de la media móvil. Y en ambos gráficos a la vez, el precio está por encima de la nube, por encima de la media móvil. Y en ambos gráficos tengo a la vez los indicadores de marker a la vez por la parte arriba de la zona 0. ¿Lo ves? Y vamos a ver el punto de entrada. Aquí parece que se queda como muy pegadito, ¿cierto? Al punto de entrada. Pero en realidad mira cómo se desplaza en 15 segundos, ¿vale? Vamos a abrir el marco temporal aquí, 27 segundos, que es lo que nos queda. Y vamos a ver cómo se desarrolla el precio. ¿Quiere decir que con esto no se va a perder ninguna operación? Por supuesto que se van a perder, pero créeme que muy pocas. Así que si tienes un buen plan de trading que sepas respetar y trabajar, será una maravilla poder ejecutar esta estrategia. Trucos como esos y estrategias como esta, pero mucho más personalizadas, tenemos dentro de nuestras asesorías individuales. Si quieres pasarte por allí y ver cómo lo hacemos, te dejo también el link de nuestro Telegram en la descripción del video. Operación ganadora, aquí está canadiense yen y aquí está el recuento de cómo voy la mañana. Bien, vamos a buscar otra operación. Vuelvo a hacer lo mismo, el paso número 1, que es un gráfico. Y vamos a ver qué par, voy a hacerlo al revés, de izquierda a derecha con todos los pares de mercado habilitados. Incluso vamos a buscar también OTC porque en OTC también funciona muy bien, ¿vale? Siempre y cuando mantengas en cuenta la fractalidad. En un siguiente video hablaremos más detallado sobre la fractalidad y cómo utilizarlo correctamente para que puedas de manera más profunda utilizarlo debidamente en todas tus estrategias. Bien, un par de OTC, precio por debajo, ¿vale? Sin embargo, me gusta más entrar cuando hay ruptura tanto de la nube y de la media móvil. Así que aquí en este punto ya voy un poco retrasada,
Así que veamos otro par. Aquí quizás pareciera una entrada, pero estoy por debajo de la media móvil. Me gusta por encima, ¿vale? Asegúrate de no saltarte ese paso. Así que siempre que identifico, por ejemplo, aquí una tendencia alcista, debo esperar que el precio esté por debajo para nuevamente ir hacia el alza. Continúo con mercado normal. Veamos si rápidamente puedo encontrar un punto que me coincida. A veces justamente dependiendo de la hora, pues encontrarás más oportunidades o menos. Pero esta es una operación, una estrategia que brinda muchas ventajas de hacerlo de esta manera. Simplemente si te falta que se den las condiciones, pues quizás puedes hacer una pausa y volver en unos minutos. Pero no te adelantes simplemente por querer encontrar una operación cuando no lo hay. Si no lo hay, no lo hay. No estés forzando la entrada, que eso es uno de los principales errores que como trader cometemos. Queremos operar y queremos maravillosamente encontrar muchas operaciones en el momento que nos estamos sentando. Y no, el mercado no funciona así. A veces necesitamos tiempo. Y si no encuentro una operación, ni en mercado normal, y tampoco OTC, definitivamente tendré que hacer una pausa y volver un poco más tarde. Vamos a ver también pares de OTC. Ya he revisado todo mercado normal y no encuentro una entrada clara. Si no la encuentro clara es porque no está. No tengo que inventarme la entrada. No está, no está. Si no están las condiciones, pues no está. Vamos a añadir dos más. Y creo que ya sí sería suficiente. Vamos a empezar desde aquí. Dólar, yen, OTC. Aquí ya pasó la entrada. Son las 8 de la mañana en horario UTC de Argentina. Quizá habrá que esperar unos 20 minutos para encontrar una posible entrada. Esto hubiese sido fenomenal. Esa entrada. Qué fuerte tendencia bajista. Veamos. Y si no, vamos a esperar un poquito más. Puede que aquí tengamos oportunidad, ya que tengo aquí una zona de soporte en todas las velas de un rechazo. Si rompe, como es ese caso, creo que seguramente ahí puedo hacer la entrada. Aunque, perdonadme que he adelantado el movimiento. Vamos a colocar el doble gráfico, pero es que he visto oportuno australiano dólar OTC. Australiano dólar OTC. Ahí como me hizo ese retroceso. Aprovecho el punto de entrada. Fíjate que por debajo de la nube de Ishimoku, por debajo de la media móvil, por debajo de la media móvil, por debajo de la nube. ¿Vale? Está en un punto quizás complicado, pero dado que aquí está una zona de soporte que para mi punto de vista rompió, quizás tenga más posibilidades. Así que voy a seguir haciendo entradas en ese retroceso. Y fijémonos el desplazamiento del punto de entrada de este último que he hecho en el retroceso, que es esta entrada de aquí, y veamos el recorrido del precio de cómo se queda la entrada. Voy a aumentar para que veas aquí el marco temporal de 15 segundos, ¿vale? Fíjate cómo retrocede y no es lo mismo hacerlo a la vez con diferente marco temporal. Algunas se perdieron, pero luego fíjate que la mayoría se van a ganar. Y es así. Tienes que asumir que también siempre algunas pérdidas tendremos. Pero créeme que esta estrategia es muy buena. Es cierto que me he adelantado porque no había colocado los doble gráficos, pero no te preocupes que haremos una tercera operación. Voy a abrir para que veas cómo va, ¿vale? Y las anteriores se ganaron todas. Bueno, aquí se perdieron 3, esas las recuperamos, no te preocupes. ¿Vale? Veamos cómo va. 9, y fíjate el punto de entrada donde me queda y el desplazamiento que hace el precio cuando identificamos el mismo movimiento en doble marco temporal o triple marco temporal. Me gusta trabajar muchísimo con triple. Sin embargo, también entiendo que para algunos no es tan cómodo. Y entiendo que quieras utilizar doble gráfico. Vamos a buscar la última operación a ver si encontramos. Recuerda que esta es OTC y la anterior la hicimos en mercado normal. Veamos si conseguimos otra más en OTC o mercado normal. Es igual, australiano yen. Tenemos por arriba. Aquí también tengo una zona interesante de resistencia. ¿Lo ves? Coloco mi línea horizontal y lo puedes ver que esta es una zona. Veamos qué está ocurriendo en 15 segundos. Australiano yen en UTC. ¿Dónde está? A favoritos. Ok. Australiano yen OTC. Australiano yen OTC. Aquí ya está retrocediendo. Así que esta vela de aquí
es casi este movimiento entero de aquí. El precio está por encima de la media móvil y de la nube de Ichimoku, ¿cierto? Sin embargo, ahora mismo el marco temporal pequeño está retrocediendo. ¿Y por qué crees que ha retrocedido? Simplemente porque ha rechazado esta resistencia de aquí. Eso es todo lo que ha ocurrido. Veamos si nuevamente vuelve a intentarlo y tiene una ruptura mucho más clara. De momento, hasta que no me rompa otra vez la nube por aquí arriba, debo de esperar. Si coincide el movimiento que rompe y es claro la vela naciendo por encima de la nube y aquí me rompe esta resistencia y también estaría por encima de la nube y de Ichimoku y de la media móvil, podemos plantearnos nuevamente una entrada. De momento el histograma en un minuto me muestra alcista y ahora aquí sí que me muestra alcista nuevamente en el marco de 15 segundos. Fíjate el punto de entrada nuevamente y ya veremos el desplazamiento que muestra el precio. Bien, aumento para que lo veas bien así de claro. Y vamos también a abrir la barra lateral del tiempo de la operación. También aumento aquí, que es el mismo par, el mismo movimiento. Este punto de la vela rompió el mínimo anterior. Ahora necesitamos que rompa también los máximos anteriores y ahí va el desplazamiento del precio. Fijémonos que por mucho que se detenga en este máximo anterior, me daría tiempo para ganar la operación si el precio no se da la vuelta con demasiada rapidez. 10 segundos. Fíjate que ahí va nuevamente rompiendo el máximo anterior. Ha hecho el retroceso. 3, 2, 1. Fíjate el punto de entrada y operación ganadora. Simplemente utilizando la fractalidad a mi favor, ¿vale? Fíjate todas las operaciones que llevo. Haremos una más ya sin explicación para que puedas ver que no hay ni trampa ni cartón. Practica esta estrategia muchísimo en demo. También te funciona para ejecutar señales, que por cierto tenemos un canal en Telegram donde enviamos señales gratis todos los días, ¿vale? Puedes pasarte por allí. Ya sabes que tiene nuestro link de Telegram en la descripción del video. Nuevamente un gráfico, ya sin explicación. Vamos nuevamente a buscar una última entrada. Quizás tengamos suerte y encontremos el mercado normal. Ahí al alza, dólar yen. Voy a cambiar mi punto de entrada porque ya he recuperado mi operación anterior. Y vamos a colocar aquí también dólar yen, favoritos, filtro y rápidamente. En nuestras asesorías individuales mostramos paso a paso todas las configuraciones prácticas que puedes tener para tener buenos resultados. Incluso te elaboramos tu propia estrategia. Vamos a abortar esta operación ya que el porcentaje de pago es muy bajo. 53% no operamos esa entrada con ese porcentaje tan bajito. Asegúrate de siempre operar con pares por encima del 70%. Operación pasada. Libra dólar. Está en un punto indeciso. Lo mismo pasaría si quisieras utilizar triple gráfico. Luego hablaremos de ello en otro video. Euro yen. Tengo que ver la entrada clara. Si voy pasando y no lo veo claro y tengo que imaginarme la supuesta entrada cuando no lo hay, seguramente tendré muchas posibilidades y probabilidades de equivocarme y tomar una mala decisión. Siempre que lo veas claro y a la primera, esa es tu entrada. Aún así, vas a tener algunas pérdidas, está claro. Pero con un buen plan, incluso nuestras estrategias pro que enseñamos dentro de nuestros canales de señales, siempre tendrás buenos resultados. Veamos australiano dólar. Aquí quizás podemos tener una última oportunidad con este par de mercado normal y con esto abandonamos la sesión de hoy. Australiano dólar. Achico para ver bien el gráfico. Necesitaría que el precio, este mínimo, me rebase este máximo para mostrarme que el precio desea continuar al alza. Vamos que va una línea de tendencia ascendente. El marco temporal mayor y el menor está consolidado. Ni para un lado ni para otro. Necesito que el precio esté por encima de la nube. Y el histograma también esté por encima de la línea cero. Cosa que aún falta. Veamos.
Son las 8:18, casi 2 minutos para 8:20. También es muy importante el tiempo de nuestras estrategias. Todos estos tips los enseñamos directamente en nuestras asesorías individuales. Ahora sí que hago mi entrada final con la vela por encima de la nube. Me rebasó al máximo anterior, igual que aquí en 1 minuto ya me rebasó este máximo, e incluso este máximo. No se ve muy bien porque está aquí el precio, las entradas, pero ya ese precio está con un punto máximo, rebasó ese punto máximo anterior. Entonces ahí va el precio desplazándose. Tengo el histograma de ambos gráficos por arriba de la línea 0. Ambos precios, bueno, es el mismo gráfico, pero en ambos está por encima de la nube y de la media móvil de la tendencia. Me confirma que es alcista. Y veamos, abriendo el marco del tiempo de la operación, los minutos o los segundos, perdón, que nos quedan para finalmente acabar con esta operación. 5 segundos, 4, 3, 2, 1 y operación ganadora finalmente. Muestro el resultado honestamente y con eso damos por finalizada esta increíble sesión de hoy viernes 13 de diciembre. Nos vemos, compañeros, en el siguiente video. Un abrazo. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.